Saludos cordiales. Vamos a continuar viendo nuestro video número 50 de la carta a los Hebreos, episodio número 50, y estamos analizando todavía el capítulo 3 y estos temas sobresalientes que vamos todavía a analizar. Comenzamos con lo que dice el capítulo 3, verso 15. Escuche la voz de Dios. Le voy a dar una lectura para un mejor entendimiento. Dice el verso 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Cada cristiano debemos estudiar diariamente la palabra de Dios. Es la recomendación. Atesorando lo que se aprende con el fin de que ella, la palabra de Dios, se convierta en la regla de vida para cada persona. Cada nuevo día demanda un encuentro fresco con Dios, el cual se hace mediante una lectura sistemática de la Biblia y la oración. El tiempo que pasamos en la palabra tiene que consistir de estudio y no meramente de lectura. No nos confundamos. Hay poco valor en levantar la mano en una clase bíblica para dar fe de haber leído alguna sección de las Escrituras cada día de la semana que acaba de pasar. ¿Qué cosa es lo que hemos aprendido? ¿Acaso tomamos notas sobre el texto o escribimos las ideas y las reacciones? Naturalmente, entre más se estudia, más se va a entender de las Escrituras. Siempre hay un tesoro de información y de conocimiento en la siguiente página. Al volver a leer, podríamos descubrir otro tesoro en la página recién analizada. No hay otro volumen, otro libro que sea tan diverso en sus propósitos ni tan unificado en sus enseñanzas como la Biblia. Con un estudio regular, nuestro estudio del mensaje de Dios se vuelve más claro a medida que relacionamos un pasaje con otro. Un grupo de verdaderos estudiantes puede en clases adquirir ideas sorprendentes unos de otros que no podrían descubrir por sí solos. Pero si recogemos sin habernos preparado, puede que simplemente compartamos nuestras ignorancias y salgamos con poca bendición. Por eso, escuchar la voz de Dios significa analizarla, estudiarla, no nada más leerla. Otro tema sobresaliente que se encuentra en el versículo 16 y 17. Se lo voy a leer, capítulo 3, versos 16 y 17. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? La palabra provocaron, que se deriva de la palabra parapikraino, significa incitar sentimientos amargos o sacar de quicio. Así es, eventualmente, agotaremos la misericordia del Señor y sacaremos de quicio a nuestro paciente Dios al apartarnos de su palabra. Sí, ya somos cristianos, y si nunca lo hemos sido, razón de más cuando hablamos sin sentido, sin haber analizado con profundidad sus escrituras, y damos opiniones de las mismas que nos da nuestra ignorancia teológica. Así que cuando nosotros hacemos eso, permitimos que nuestros corazones se endurezcan. Cuando una persona ha recibido todas las bendiciones que se mencionan en Hebreos capítulo 6, del 4 al 6, y luego se aparta, se hace merecedor de la ira de Dios. Esto es en referencia a los cristianos. Voy a leerles capítulo 6, del 4 al 6, rápidamente. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipe del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron,
sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Por eso el título de este pensamiento especial es: ¿podríamos provocar a la ira de Dios? Ahora bien, cuando los israelitas pecaron en el desierto, ellos cayeron y sus cadáveres, vamos a decir que se pudrieron al calor del sol. No es exageración que quizá algunos quedaron insepultos, pero recordemos que en realidad fueron sepultados bajo las candentes arenas del desierto en su viaje hacia la tierra prometida. Dios se enfadó con ellos por 40 años y su ira fue bien merecida. ¿Por qué tardó Dios 40 años para castigarlos? No los iba a eliminar inmediatamente después de su rebeldía. Les dio 40 años para que tuvieran la oportunidad de que aquellos niños que ellos habían dicho que iban a fallecer en el desierto, y que esos niños fueran creciendo, para que cuando se llegaran ellos a la tierra prometida, vamos a decir que el menor iba a tener 1 año de edad y el mayor iba a tener 39 años, de los que nacieron en el desierto, puesto que se anduvieron 40 años. Más aquellos jóvenes que salieron de Egipto, que eran menores de 19 años, y que cuando llegaron a la tierra prometida, los más viejos debieron de haber tenido 59. Y no llegaron más viejos, no todos los que salieron de Egipto, que eran mayores de 20 años, fallecieron en el desierto por su desobediencia. Así que Dios había derramado sus bendiciones sobre ellos durante 40 años. Estuvo dándoles una sombra, vamos a decir un clima templado, con aquella nube que los cubría, una especie de neblina durante el día, y aquella luz que los protegía durante la noche, que los alumbraba en la noche, más aparte la protección para defenderlos de sus enemigos, más aparte el alimento que les enviaba con las codornices, con la carne que ellos consumían y con el maná todos los días. Así que ellos pecaron en el desierto, y a pesar de que Dios les dio bendiciones durante 40 años a liberarlos de Egipto sobre alas de águila, son las frases que se usan en el capítulo 19 de Éxodo, verso 4. Déjame leérselos. Éxodo 19, verso 4 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Les dijo Dios en el desierto, hablando acerca de la forma en que los egipcios fueron destruidos con las plagas, y cómo los judíos todos salieron protegidos de Egipto rumbo a la tierra prometida. Dios fue como un padre para ellos, al darles codornices por carne, maná por pan, agua de las peñas y el liderazgo del gran Moisés. ¿Cómo no podía estar Dios enojado con el pueblo que lo rechazó? De hecho, se enojó por 40 años. Ahora nosotros examinémonos y cambiemos rápidamente si vemos que estamos provocando a Dios. ¿Qué piensa usted? Si usted es cristiano, ¿está usted abandonando a Dios? Usted está provocando a Dios. Y si usted no es cristiano porque piensa que con lo que cree está bien con Dios, usted está provocando a Dios. No lo provoquemos a ira. Vamos a ver el siguiente tema. La incredulidad del desobediente, versículos 18 y 19. Déjeme darle lectura al capítulo 3, verso 18 y 19 de Hebreos. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Desobediencia e incredulidad van de la mano. Los que dejaron de obedecer, de los que salieron de Egipto, recibieron la ira de Dios. Los israelitas habían iniciado su viaje con entusiasmo. Sin embargo, la rutina de la dieta, recuerden, comían pan que caía del cielo, algo así como una semilla suave, como si fueran cereales, algo sencillo, si fueran los cornflakes, hizo que ellos olvidaran los horribles abusos que los egipcios habían puesto sobre ellos y empezaron a pensar de cuán bien alimentados habían estado sus estómagos en el pasado.
Si leemos un poco en el libro de Números, capítulo 11, verso 5, donde ellos están revelando y hablando acerca de lo que comían en Egipto. Libro de Números, capítulo 11, verso 5, se los voy a leer. Dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Era la queja que decían los judíos en el desierto. El pueblo de Dios extrañaba esos lujos como el ajo más de lo que aborrecían su antigua servidumbre. O sea, en pocas palabras, se podrían comparar como aquellos, ¿qué puedo decir de algún ejemplo? Quizá es muy brusco, muy duro, un ejemplo actual de esos animales que los tienen amarrados, manateados y bien alimentados para engordarlos para la matanza. Bueno, así ellos estaban en Egipto, eran alimentados, pero al mismo tiempo eran castigados trabajando para el faraón, trabajando para engrandecer el imperio egipcio. Puede que también nosotros nos acostumbremos tanto a nuestros pecados que no deseamos hacerle frente al cambio. Por supuesto, si somos borrachos, nos acostumbramos tanto que nos da miedo dejar el vicio. Tal vez los que están a nuestro alrededor nos la ponen difícil para que obedezcamos el mandamiento del Señor a arrepentirnos. Hablamos de la burla de nuestros amigos, de nuestros familiares, cuando deseamos convertirnos en cristianos. Y todos ellos se burlan, diciéndonos que la creencia que tenemos de nuestros padres es la acertada, es la correcta. Cualquier cosa que incite a la desobediencia tiene que ser vencida o la ira de Dios vendrá sobre nosotros. Si nosotros no queremos acercarnos a Dios, la ira de Dios vendrá sobre nosotros, los cristianos y los no cristianos. La obediencia constituye una idea clave en el libro de Hebreos. Recuerde usted que la ira del día final estará sobre los que no han obedecido al Evangelio, ni... Les voy a leer ese párrafo que es muy interesante, de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del 7 al 9. Me regreso unas cuantas páginas para ver Segunda de Tesalonicenses. Bien. Aquí lo tengo, capítulo 1, 7 al 9. Se los leo. Dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, del 7 al 9. Así que la salvación es ofrecida solamente a la persona obediente. Recordemos Hebreos 5, versos 8 y 9. Dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La incredulidad y la desobediencia son equiparadas en Hebreos, como lo ilustran los versículos 18 y 19 del capítulo 3, así como sucede en el capítulo 3 de Juan, verso 36. Me voy a regresar a Juan, capítulo 3, verso 36. Juan 3, verso 36, se los voy a leer rápidamente. Dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Recuerden ustedes que el verbo creer significa obedecer, no nada más creer mentalmente, sino significa ejecutar las instrucciones que Cristo ha dado para obtener la salvación. Eso es lo que realmente significa creer. Así que realmente el que cree en el Hijo u obedece al Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer u obedecer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que cristianos y no cristianos entendemos perfectamente este párrafo, que la incredulidad y la desobediencia van de la mano y traen castigo. La fe y la obediencia son
a menudo o constantemente son ideas sinónimas en el Nuevo Testamento. La fidelidad es esencial para la salvación. La idea misma de una certeza eterna sin condiciones constituye un concepto ajeno a las Escrituras. O sea, si a usted le han dicho que basta con creer y ya con eso usted tiene la vida eterna, no es certeza. Usted tiene que obedecer, no nada más basta con creer. Así que creer en Cristo, todo el mundo podemos creer, pero obedecer es lo que quiere el Señor, la obediencia. Gracias por su atención. Este ha sido un video corto. Nos miramos en el siguiente para continuar con el capítulo 4. Bendiciones para usted. Hasta luego.